Los productores de plátano defendemos una renta digna y es por ello por lo que pedimos una ley de cadena que nos proteja de la injusta y desleal competencia que desde hace más de 30 años sufrimos por parte de la banana de terceros países. Sin embargo, esta norma no solo no afronta esta situación, sino que genera el efecto contrario, pues además se aplica únicamente a los productores de plátano de Canarias y no a las multinacionales bananeras. Hemos trasladado insistentemente nuestra situación al Gobierno de España y nos hemos visto obligados a pedir amparo a la Comisión Europea para intentar evitar así las gravísimas pérdidas a las que nos enfrentamos y que harían insostenible la continuidad de nuestra actividad. De hecho, el pasado mes de marzo de 2021, el Parlamento de Canarias aprobó instar al Gobierno de España a aplicar la excepcionalidad del plátano de Canarias a los artículos de la ley que el sector necesita. Sin embargo, esta voluntad de la Cámara representativa de todos los canarios no está siendo respetada, ya que a día de hoy dicha excepción no está prevista en la tramitación parlamentaria de la Ley de Cadena Alimentaria. En representación de todos los productores de plátano, queremos alertar de la irresponsabilidad de ofrecer a los agricultores un mensaje que promete supuestos ingresos que sin duda merecemos y necesitamos, pero que están fuera de la realidad del mercado libre en el que competimos y que no pueden materializarse en caso de aplicarse la ley, tal y como está ya demostrado. Por tanto, el sector necesita soluciones ante una ley de cadena alimentaria que no garantiza que el producto pueda cobrar su fruta por encima del coste de producción, no impide que los productores de banana continúen aplicando prácticas desleales en contra de los productores de Canarias, sino que, al contrario, las refuerza, sí nos obliga a destruir inevitablemente desde 100 y hasta 300 millones de kilos de plátano al año o, en su defecto, a afrontar sanciones millonarias por la ley. Con esta ley de cadena alimentaria se favorece a la banana y se da la espalda al plátano de Canarias. Llevamos año y medio negociando con los partidos, sobre todo con el partido del gobierno, que es el PSOE, y sí es cierto que hemos ampliado nuestra actividad a otros partidos que también votan en este momento. Hay que pensar que hace unos meses gran parte del Senado y del Parlamento nos votó a favor de nuestra propuesta de excepción a la ley y seguimos con esa intención, es nuestra máxima. Estamos absolutamente convencidos del sector de que la ley para nosotros es negativa, no estamos aquí como si esto fuera un capricho del sector platanero, estamos hablando del 100% del sector profesional que se dedica a la comercialización y sabemos que va a hacer mucho daño, sobre todo porque además a la banana, que es nuestro mayor competidor, la ley no se le aplicará. Entonces, la nuestra no es un enfrentamiento político, es un enfrentamiento técnico, de que tenemos argumentos de sobra técnicos para decir que la ley tal y como está lo que hará es bloquear la comercialización de plátano de Canarias. En este momento hasta el Ministerio no nos ha demostrado que esté el caso desatascado, porque técnicamente hemos tenido un periodo de negociación abierto desde la visita del ministro el pasado mes de mayo y no se llegó a una solución óptima. Seguimos hablando con el PSOE y con el resto de partidos para convencerles que este enfrentamiento no tiene ningún sentido aplicar una ley que solo va a perjudicar al sector y a estar en guerra permanente, el Ministerio de Agricultura y el sector platanero de Canarias. Sí, bueno, la primera propuesta que hubo fue una propuesta de excepcionalidad. Lo último que estaba sobre la mesa son las propuestas de enmienda de los partidos nacionalistas canarios, tanto Nueva Canarias como Coalición Canaria, en que estaban el articulado en el que se pretende hacer una enmienda transicional entre todos los partidos para sacarla adelante y que de alguna manera el plátano puede estar dentro de la ley sin que le afecte la ley, porque al final es lo único que se está pretendiendo. No se está pretendiendo que la ley, estamos convencidos que la ley no va a servir para nada al sector, pero al menos que si estamos en la ley el sector no esté dañado. O sea, el gran problema de la ley es que al poner un precio mínimo de mercado nos obliga porque si se incumple la ley las multas son grandísimas. Entonces, la ley nos coge por un lado en ese sentido, nos impide comercializar porque nos pone en la ley y si el sector deja de comercializar, estimamos entre el 30% y casi el 100%, dependiendo de cómo se haga cumplir la ley, pues dejamos desabastecido un mercado que nos coge nuestro competidor que lleva 30 años intentando desplazarnos y de una manera fácil en poco tiempo, en 4 o 5 años nos quitará de en medio. Ese es el problema que tiene la ley. Al asegurar un precio mínimo,
Una ley como esta para nosotros no tiene fundamento teórico ninguno. Si no hay ninguna ley económica, agraria, que diga que esto tiene soporte, no hay nada que lo sé. Porque cuando uno habla de oferta y demanda, tiene siempre que tener unos kilos por detrás. No es lo mismo vender 1 millón de kilos de algo que 3 millones de kilos de algo. Y la ley no se mete en eso, siempre quiere asegurar un precio mínimo. Y eso conlleva a que queden kilos por detrás. Entonces, eso es lo primero que decimos, que la ley no tiene sustento, no tiene sustento teórico, no es realista, no se puede aplicar en ningún sitio, solo en países de economía centralizada. Con su precio nada más nos desplazan del mercado. El precio de coste que quiere asegurar, porque es una ley tremendamente demagógica y que es fácil que la sociedad y los agricultores se la crean. No, es que el agricultor necesita un precio mínimo, vale, ponemos el precio mínimo, pero si no hay quien lo compre, lo tenemos que tirar. Vale más vender algo a precio inferior, que ocupe un nicho, un hueco de mercado frente a nuestra competencia y siempre serán, aunque sean pocos ingresos, algunos con respecto a no recibir ninguno por esa producción. Entonces la ley es para nosotros un sinsentido teórico, es que no tiene sustento, no hay Dios en el mundo de la economía que diga que eso es real. Que viva la realidad, porque puede ser creada por un teórico, ¿eh? La ley esta puede ser creada por un teórico, no por alguien que esté vendiendo productos. Está claro, pero no solo eso. Hablemos de zonas determinadas donde los precios no se han elevado. Pongo un ejemplo. Zonas como Tijarafe pueden ser barridas del mapa porque producen normalmente en época primavera-verano, con lo cual la mayoría de los años son de bajo precio. Gran parte de la producción, además de las categorías inferiores, no puede ser comercializada según la ley. En semanas como esta, que están los mercados hundidos, no estaríamos hablando de categorías inferiores, sino la práctica totalidad de la producción que está yendo para la península. No tiene sentido. Es decir, el gran problema de la ley es que se nos está queriendo hacer cumplir la ley para que estar dentro del sistema. Pero la primera pregunta, ¿nos sirve para algo la ley? No hay ninguna respuesta, no nos sirve para absolutamente nada. Bueno, desde el Gobierno de Canarias seguimos trabajando con el sector, llevamos 1 año y medio trabajando coordinadamente, viendo todos esos artículos, porque es verdad que no toda la ley está en polémica, son solo 3 artículos determinados, específicos, los que tienen esa duda en la interpretación de si se hablan de transacciones puntuales o categorías puntuales o ventas puntuales o hablamos del cómputo global de la producción. Desde el Ministerio siempre han indicado que esa es la interpretación, pero queremos que sea más claro y en ese sentido hemos trabajado con Asprocan para esas enmiendas que han presentado, que quede claro que cuando se habla de ventas y de producción se habla de forma global. Es decir, que si yo tengo unas categorías bajas que tienen un precio por debajo del precio de coste, la puedo vender siempre y cuando al final del año tengo un rendimiento económico, o sea, tengo beneficios, ¿no? Porque mis ingresos son mayores que los gastos, que el coste de producción. En ese sentido seguimos trabajando porque entendemos que la ley en global es positiva y que tenemos que pulir todas esas cuestiones que había nombrado el presidente de Asprocan y tenemos por delante un par de semanas antes de que termine la negociación en el Congreso de los Diputados y estamos en contacto tanto con el Ministerio como con Asprocan, como con todos los grupos del Congreso para ver esa hoja de ruta que se definirá, pienso que mañana en esa comisión de portavoces de la Comisión de Agricultura del Congreso para ver cuáles son esos plazos y esos cronogramas para la aprobación de la ley en la Comisión de Agricultura. Tenemos conversaciones constantes con ellos, sobre todo con el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y también tenemos previsto una reunión los próximos días con ellos y con el Ministerio para hablar de estas cuestiones, retomarlas porque no hemos dejado de estar en conversaciones con ambos, ¿no? Yo creo que desde el Gobierno de Canarias se ha hecho un esfuerzo, no solo desde la Consejería de Agricultura, también el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha estado ahí mediando también a mayores niveles, digamos a niveles más altos. También yo creo que el Parlamento de Canarias ha estado apoyando al sector platanero y creo que entre todos, bueno, es redefinir esas cuestiones que nos preocupan al sector, que nos preocupan a nosotros como gobierno, porque lo evidente es que la ley tiene que venir a mejorar, no a empeorar la situación y nos tiene que venir a defender del resto de producciones y no a ponernos en desventaja. Yo creo que hay cuestiones como, por ejemplo, la cuestión de incluir las ayudas del POSEI en el cálculo del coste de producción, que el ministro ya se ha comprometido a incluirlo en el Senado. Yo creo que esa batalla está ganada. Yo creo que hay una segunda, que es la de la interpretación de cómo se hacen esos precios de venta, si son globales o no. Hay una enmienda presentada desde el mes de abril que no acaba de convencer a la organización de productores y que yo creo que es mejorable y yo creo que cabe la posibilidad de poderla mejorar. Nosotros del Gobierno de Canarias hemos puesto nuestro empeño absoluto en todos esos trámites. Ahora ya la decisión ya compete a otras entidades, ¿no? O a otros organismos, pero seguiremos
influenciando y transmitiendo nuestro mensaje y la preocupación del sector que han podido ver hoy en esta Asamblea General. Sí, por supuesto, la consejería siempre tiene que estar de la mano del sector. Es nuestro trabajo, además, del sector y de los 7.000 productores que hay detrás. Y no solo en esta cuestión, en muchísimas más, desde la defensa del POSEI, la defensa de la nueva PAC, esa definición de un montón de cuestiones que son fundamentales para el sector, y en temas del día a día, de los productos fitosanitarios, de las regulaciones europeas, de la comercialización de frutas y hortalizas. Yo creo que en el día a día la consejería y el gobierno tienen que estar de la mano para facilitar la actuación y el desarrollo de este sector tan importante para Canarias como es el sector platanero. Nosotros trabajamos desde el partido y desde el gobierno, que es la responsabilidad que me compete ahora mismo como responsable pública, para la mejor solución para el sector. Y en ese sentido trabajamos y en ese sentido transmitimos todo nuestro mensaje a las otras administraciones, que son las que tienen que decidir finalmente en Madrid. Sí, bueno, el sector platanero, como saben, tiene un seguro colectivo obligatorio, con lo cual todo el mundo está asegurado, que yo creo que ya es una garantía y una tranquilidad muy importante para todos. Y yo creo que es una cuestión que tenemos que hacer también en el resto de sectores que están pendientes. Hemos tenido también mucha afección en aguacate y bueno, aparte de las compensaciones de agroseguros, tanto al incendio como a la ola de calor, desde la consejería sí vamos a habilitar ayudas a través del PDR para reponer todas esas instalaciones quemadas o dañadas por el viento, esa reposición de planta también y esas cuestiones que agroseguros no cubran. Ahí podremos entrar a la consejería, siempre hablando de instalaciones y de reposición de planta, no de pérdida de producción, porque eso sí lo cubre agroseguros. Por tanto, habilitamos esta ayuda de cerca de 1 millón de euros y esperamos tener, ya hicimos la propuesta de acuerdo en el Consejo de Gobierno para habilitarla el jueves pasado, declarando desastre natural esos eventos. Y lo próximo es sacar la convocatoria, que esperamos en un mes poderla tener, con ese presupuesto de 1 millón de euros para poder dar salida y dar resoluciones a todos los afectados por el incendio. Fundamental, el seguro del aguacate, como bien decía antes, el plátano puede respirar tranquilo. En el aguacate tenemos el problema de que son pólizas individuales mucho más, quizás más caro comparativamente, porque no todo el mundo está asegurado. Cuando todos nos aseguramos compartimos el riesgo y por tanto la póliza es más económica para todos. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando. Hay una propuesta de distintas OPFH con Agroseguro y Enesa. Estamos trabajando con el Ministerio para poder cerrar esa propuesta de seguro colectivo, que es muy compleja de cerrar, pero creo que estamos empeñados todos entre Enesa, que es la Empresa Nacional de Seguros, Agroseguros, que es quien gestiona la Consejería y el Ministerio, y también las OPFH y las organizaciones agrarias, en un momento además en el que se ha demostrado lo necesario que es el seguro para todos, ¿no? Por tanto, yo creo que durante el mes de septiembre tendremos que cerrar, o intentaremos cerrar, por lo menos ese es el empeño de la consejería, es cerrar ese acuerdo el mejor posible para poder empezar con un seguro colectivo que no va a ser obligatorio, pero va a ser un primer paso para que los que lo deseen puedan acceder a un seguro con mejores facilidades. Hay que pensar que la consejería ya pone 3,5 millones de euros para subvencionar los seguros. Tenemos un acuerdo con Agroseguros, y de manera que es parecido a la certificación de viaje de residentes, ¿no? El usuario paga menos porque el resto ya lo pagamos nosotros directamente a Agroseguros. Por tanto, el interés de la consejería es precisamente que puedan salir seguros colectivos que nos beneficien a todos, ¿no? Pues es una cuestión bastante compleja porque son más de 1.500 parcelas afectadas. Tenemos unos 30 inspectores peritos, 28 o 30 peritos de Agroseguros valorando las fincas. Además hay que pensar que algunas fincas habrá que visitarlas varias veces porque el daño se ve al paso del tiempo también. Ya se prevé una previa estimación que ha hecho Agroseguros sobre los 10 millones de euros en función de las pérdidas medias aproximadas, pero ya la pérdida, ya con números exactos, tardaremos todavía un poco. Tendremos también, desde la Consejería estamos trabajando con las entidades financieras para poder centrar y comunicar, y que el compromiso de las entidades financieras de poder adelantar también esas indemnizaciones de Agroseguros para que pueda haber liquidez en el sector. Creemos que también es una cuestión muy importante facilitar desde la consejería que las entidades también puedan ofrecer esos servicios a sus clientes.